Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, en las horas posteriores, lo que ya se ha venido dando, el liberar a los rehenes que se cree que aún están vivos por parte de Hamas. ¿Cómo vemos esta situación? Pablo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Pablo es un muy conocedor de la situación de Medio Oriente, en este caso de Israel y el conflicto que se viene dando en la Franja de Gaza. Estamos con Pablo Begnini, director de Relaciones Internacionales de la Universidad de los Hemisferios. ¿Será realmente el fin de este conflicto, como lo dice Donald Trump? ¿Podremos ser escépticos, tomando en cuenta que es un conflicto que ha tomado muchísimas décadas? Bienvenido, Pablo, gracias. Y lo escuchamos. ¿Cómo ve estas negociaciones, lo que se ha firmado en esta especie de acuerdo de paz y lo que puede venir luego para Israel, para la Franja de Gaza, para los habitantes de Palestina, para el grupo Hamas también? Buenos días, Verónica, Andrés, qué gusto saludarles y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias otra vez por la invitación. ¿Verdad? Es un gusto estar aquí. A ver, eso es lo que todos nos preguntamos. Primero, yo comenzaría diciendo que ahora mismo la guerra no ha terminado. En términos técnicos, la guerra no ha terminado. Esta es la primera fase Ujú. de dos otras fases, tres en total, que tienen como objetivo finalizar formalmente y con garantías políticas, técnicas y operativas este conflicto armado. Por lo tanto, ahora estamos presenciando la primera fase. Esta consiste en la desmilitarización de la zona, como bien han mencionado, particularmente de la Franja de Gaza, el retiro formal de las tropas israelíes de la franja como tal, no el retiro completo, ¿no? Sino la abstención de tomar acciones militares y su posicionamiento detrás de unas líneas establecidas en el mapa, primero. Segundo, la entrega irrevocable de los secuestrados, tanto por parte de Hamas como de los presos y los detenidos por parte de Israel, lo cual ya ha sucedido. Y para culminar esta primera etapa sería la firma del cese al fuego, por lo menos parcial, y luego adentrarnos en una segunda etapa que consistiría más bien en establecer cuáles son los detalles de la reconstrucción de la Franja de Gaza, porque como hemos visto en las imágenes y la información que nos llega está devastada. Y finalmente, la constitución de un gobierno de transición en la Franja de Gaza, que hasta ahora, y por las palabras de Trump, estaría a cargo de la comunidad internacional, de él mismo como garante y de Tony Blair, ¿no? Uno de sus invitados de estrella a participar en ello, ex primer ministro británico, como para garantizar, ¿no?, que esto suceda. Ahora, todo acuerdo de paz está basado en las garantías y ahora mismo garantías tenemos muy pocas. Esa es mi primera lectura. Entonces, la guerra no ha terminado, estamos en una fase de enfriamiento Ujú. y las garantías parece que nos faltan, ¿no? No hay garantías necesarias todavía. ¿Qué garantías existen y cuáles faltarían, Pablo? Porque, claro, lo que se ha visto es que hay algunas preguntas sin responder. Por ejemplo, ¿qué pasa con el desarme de Hamas? Que es un punto del que no se ha hablado, por ejemplo. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Correcto. Esa es la segunda pregunta inmediata. ¿Qué garantías faltan? Hay que tomar en cuenta todos los actores que están involucrados en este proceso, es decir, los beligerantes, lógicamente, es decir, Hamas e Israel, comencemos por ahí. Luego Estados Unidos como mediador o pacificador. La propuesta de Trump ha sido interesante, sus 20 puntos, que se resumen en 10 si es que se quiere, su papel ha sido preponderante. Y luego algunos países aledaños a la región que son subgarantes, si es que cabe el término, de todo este proceso. Importantísimos, Egipto, Turquía, importantísimo, Qatar también, y yo diría que hasta Arabia Saudita. ¿Sí? Como saben, muchas de estas negociaciones se llevaron a cabo en Egipto. Y luego países veedores que también no dejan de ser garantes, como algunos de la Unión Europea. Veía las imágenes de ayer, ¿no? Estuvo Francia por ahí, estaba Italia también. Me refiero a que estos son los garantes internacionales. ¿Qué hace falta? Involucrar a todas las partes del conflicto, si me permiten. Si algo nos enseña la historia es que los acuerdos de paz concretos, duraderos, los que perduran realmente y funcionan, involucran a todos, a todas los contendientes y a los interesados en que esa paz
se formalice. Y ahora mismo eso es muy difícil. Primero, porque por un lado tenemos a Israel y por el otro lado tenemos a un grupo declarado terrorista, ¿no? Beligerante, como es el Hamas. Eso es muy complejo ahora mismo. Creo que eso faltaría inmediatamente. Y luego, involucrar a actores demasiado externos al conflicto puede llegar a complicar las mesas de negociación también. Dígase el Reino Unido, Tony Blair, que puede ser que tengan la mejor intención del mundo, pero que al sentarse a negociar no comprendan realmente los pormenores de todo lo que está pasando ahí, ¿no? Y más allá del extremo y las posiciones negativas que puedan tener los propios beligerantes, ¿no? ¿Cuántas veces Netanyahu ha dicho que no está de acuerdo en la solución de dos estados, que él no va a permitir que se funda y se reconozca un estado palestino? Claro, y bueno, tomando en cuenta que se podría cumplir este primer punto de estos acuerdos, que se libere a los rehenes, que se dé esta retirada parcial de las tropas israelíes de Gaza y que se aperturen esos canales humanitarios para el suministro de alimentos y medicinas. Después de eso, ¿qué se podría esperar con este conflicto? Porque claro, ahora mismo el conflicto entre Israel y Hamas, pero esto es un tema que se viene arrastrando décadas atrás y en la búsqueda de Palestina por recuperar este estado este estatus de Estado. eh, ¿Cómo vemos eso? Porque, bueno, Donald Trump lo simplifica, ¿no? Dice, este es el final de de la guerra, del conflicto, todos están contentos, bailando y cantando, pero es más complejo de lo que menciona Donald Trump. Completamente claro. Una cosa es la imagen pública que tenemos del conflicto y la forma en la que se aborda desde la visión de los grandes líderes, ¿no? Sentémonos en Egipto a firmar el cese al fuego, pero el trasfondo es muchísimo más complejo. A ver, yo comenzaría diciendo que qué condiciones. Todos los acuerdos de paz tienen condiciones, además de garantes que ya mencionábamos, condiciones. Una de las principales condiciones para que esto siga adelante es primero el respeto de ambas partes por lo que se está firmando y por los acuerdos a los que están llegando. Y segundo, la no intervención directa de Hamas en este posible gobierno de transición. Hablaban de una tecnocracia, ¿no? Un grupo de tecnócratas que tengan la capacidad de gobernar Gaza en la transición y, claro, gestionar también su reconstrucción. Ya hablaremos de eso en un momentito. Em, ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la condición importante aquí? Es que jamás no participe ni política ni militarmente en todo este proceso, pero garantizar eso es prácticamente imposible. Lo digo con frecuencia. Aquí hay que entender que este es un conflicto entre un Estado que tiene nombre, apellido, instituciones y formas, llámese Israel, y Ujú. un grupo beligerante denominado terrorista como Hamas, que no tiene ni instituciones, ni nombres, ni formas. ¿A qué me refiero? A que es fácil identificar un soldado israelí y que cada operación militar en Israel tiene un comandante al que puedo imputarle responsabilidad. ¿Cómo hago eso con Hamas? Ellos están mimetizados entre la población, geográficamente, entre los escombros, en la política. Es muy difícil identificar a un miembro de Hamas y eso hace que sea más difícil sentarlos a negociar. Por Además supuesto. que Hamas no es el único elemento a considerar aquí. Es importantísimo, lógico, obvio que sí, pero hay muchos otros movimientos eh, de mediano y bajo calado, más pequeñitos, que tienen mucha incidencia en la política, en la política, en lo que sucedió en Palestina en los últimos años. Y de ellos sabemos muy poco, si no es que nada. Oía testimonios en Israel de familiares que decían, entiendo que ya se entregaron los prisioneros vivos, ahora nos van a entregar los cuerpos de aquellos que fallecieron, que no sobrevivieron, pero ¿qué garantía tenemos de que no hay más? O Ujú. de que esto no va a volver a pasar y ya no a manos de Hamas, sino de otros grupos, ¿no? Voy a mencionar el Hezbollah en Cisjordania, por ejemplo, pero existen más, ¿no? Qué complejo, ¿no? Y también el tema de la futura gobernanza de Gaza será sin duda un punto de fricción. ¿Qué podemos esperar con esto? Ya que el plan de Trump, como mencionaba Pablo, establece que jamás no tendrá ningún papel en un futuro gobierno de la Franja de Gaza y propone que el territorio sea gobernado temporalmente por este comité palestino tecnocrático y apolítico antes de ser entregado a la autoridad palestina. Pero, por ejemplo, la semana pasada el mismo Netanyahu parecía rechazar la participación de autoridad palestina. Frente a eso, ¿qué podemos pensar de quién pueda gobernar Gaza en el futuro? Correcto. Esa sería la última etapa del plan, ¿no? La que en teoría garantizaría institucionalmente que esto no vuelva a pasar. Primero, comencemos diciendo que ya hay antecedentes, ya se han firmado documentos antes y no han tenido efecto
duradero, sostenido en el tiempo y en la historia, ¿no? Menciono dos, por ejemplo, los acuerdos de Abraham de hace poquito o los acuerdos del Oslo que intentaban en su momento mediar el tema territorial y cómo se va a manejar el tema de la administración de Gaza, por no hablar del otro territorio que es la Cisjordania ocupada y demás. Pero bueno, el West Bank. Pero bueno, ¿qué va a pasar ahora? La propuesta de Trump es muy difusa. Es difícil creer en un acuerdo duradero sin los detalles, sin que se nos haya proporcionado los detalles de cómo va a funcionar este tema. Creo que Trump habla mucho de voluntades internacionales y de la buena intención que tiene la comunidad de hacerse cargo del tema, pero técnicamente hablando no se han resuelto esas particularidades y creo que eso es bastante problemático. Por lo que entiendo y por el discurso, o la narrativa que se ha manejado hasta ahora, será la comunidad internacional la garante de este proceso. Quien estaría a cargo de la reconstrucción de Gaza serían las propias potencias orientales, miren lo que les digo, es decir, países de la región como Arabia Saudita o Qatar, por ejemplo, que en palabras de Trump, dinero y recursos no les falta, entonces ellos podrían reconstruir Gaza, pero habría que ver qué intereses hay detrás de esa potencial reconstrucción. La garantía de la comunidad internacional es buena, digo, la intención es buena, Claro. pero nos quedan muchas dudas, ¿no? Porque hasta donde hemos visto, la comunidad internacional al momento de intervenir en asuntos tan delicados ha hecho más mal que bien. Me refiero a Timor-Leste, a Ruanda, por ejemplo, o a Libia, ¿no? Con la responsabilidad de proteger. Es peligroso. Y repito, si no se involucra a las partes, estamos jugando un juego del cual no conocemos todas las reglas, en el cual no conocemos todas las reglas. Escenario complejo, amigos. Conversamos con Pablo Begnini, director de Relaciones Internacionales de la Universidad de los Hemisferios. Andrés. Pablo, qué gusto conversar con usted acerca de estos temas tan interesantes y complejos. A ver, Palestina está conformado por dos lugares, ¿no es cierto? La Franja de Gaza y Cisjordania. ¿Estaba Trump interesado en involucrar a la autoridad palestina, que es quien gobierna Cisjordania al oeste, no, al este más bien, en la tratativa en un gobierno nuevo en la Franja de Gaza? ¿Por qué existe dos autoridades y por qué la autoridad palestina no está en Gaza actualmente? ¿Y cómo jamás obtuvo tanto poder y por qué es el lugar más problemático, digamos, durante todas estas décadas, la Franja de Gaza, para que nuestros radioescuchas entiendan? ¿Y hay alguna posibilidad de que se llegue a una síntesis, ¿no? Que haya esta autoridad palestina que como gobierna en Cisjordania, haya una posibilidad de que existan, no sé si dos estados, porque Israel nunca va a aceptar que Palestina es un estado, pero sí que existan más o menos y que convivan entre ellos. Gracias, Andrés, buen día, qué gusto, igualmente. A ver, la pregunta es buenísima, pero es muy difícil de responder porque hay muchos elementos aquí que quedan fuera de cualquier análisis que podamos hacer y nunca nos alcanzaría el tiempo. Intento resumirlo. Cuando nos referimos a Palestina, nos referimos a un territorio geográfico establecido, nombrado así por los romanos hace 2000 años, intentando resumir la historia, ¿sí? ¿Por qué está dividida? Porque luego del mandato británico, La a finales declaración del de siglo Balfour XIX. en Exactamente, 1917. Dijeron, exactamente. así Primero, se va a dividir y así básicamente se va a pasan dividir. las líneas Exactamente. de manera irresponsable sin que haya Sin una socialización con la gente o de manera libre. completamente. Comencemos por ahí. Luego, esto a inicios del siglo XX. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en el afán de restituir los derechos de esa población hebrea que tanto sufrió durante el Holocausto, ¿no? Se funda formalmente el Estado de Israel en el 48 y eso hace que las tensiones aumenten, porque el establecimiento del Estado de Israel en esa zona hace que hay una división geográfica importante entre lo que habías mencionado, ¿no? La Franja de Gaza por un lado y por otro lado Cisjordania. ¿Cuál es el problema? Que políticamente no hay acuerdos importantes entre ambas formas de gobernar estos territorios divididos. Por un lado tenemos el Al-Fatah, un partido político extremista también a su manera en Cisjordania, y por otro lado tenemos a Hamas, que es un brazo armado de un partido político originario, originado en los 80, como es Hamas. Luego, ¿qué sucede? Hay otros actores que se involucran y que financian este tipo de movimientos beligerantes y armados, estas milicias en la zona, ¿no? Como en su momento fue Irán apoyando a Hezbollah, por ejemplo.
¿Y esto qué sucede? Que se polaricen las posiciones. Súmale a eso que llega al poder en Israel, llegan al poder en Israel partidos políticos sumamente conservadores. Sabemos que Netanyahu políticamente está parado en un lugar bastante controversial porque es uno de los más conservadores en términos políticos, defensor irrestricto de la existencia de Israel y ni más faltara, es decir, no queremos menoscabar ese derecho, pero claro, ellos tienen una visión muy extrema de este tema y sentar en la mesa a dialogar a extremos, a radicales, es muy difícil. Es por eso que ha pasado lo que ha pasado. Ahora, que este conflicto es aislado, nada que ver. No. Contamos con los dedos y no nos alcanzan los dedos para contar la cantidad de enfrentamientos directos que ha habido entre ellos. 48, 67, en los 80, las dos intifadas. Es decir, esto ha venido sucediendo sistemáticamente entre uno y otro. Por lo tanto, no podemos hablar de una conflictividad aislada. Al contrario, es la respuesta infinita a muchos encontrones entre ellos, políticos, religiosos y bélicos. Claro que sí. Qué complejo y es algo tan complejo que nos faltaría días de conversaciones para poder analizarlo y entenderlo, pero gracias a Pablo Bernini por estar con nosotros, por tratar de sintetizar un conflicto tan complejo en palabras más sencillas, más fáciles, más digeribles. Gracias por acompañarnos, Pablo. Tenemos que terminar, lamentablemente el tiempo se nos viene encima y tenemos un contacto directo con Lima para conversar lo que sucede en el Perú, pero te agradecemos, Pablo, por estar con nosotros. A ustedes, un gustazo.